Buenas tardes, chicos. Pues bueno, vamos a empezar. Ya prácticamente estamos ya en vísperas de lo que son nuestros exámenes. Nosotros tenemos que ver el día de hoy la parte de la toxicología forense. Pero no nada más es verla por verla, eso que nos quede un poquito claro. También tenemos que entender que una de las cosas o una de las formas con las cuales nosotros venimos trabajando, pues es qué tanto o qué tan viable pudiera ser esta relación con nuestro derecho, con el derecho mexicano. ¿Por qué, ¿Por qué nosotros lo presentamos desde ese punto de vista? Bueno, pues porque muchas veces hemos tratado de entender o hemos tratado de asimilar cuáles son los aspectos que nos llevan. Ya nosotros hemos analizado y hemos trabajado con toda esta parte, si lo quieres ver, funcional, ¿no? O si lo quieres ver, disfuncional, ¿no? Pero siempre hemos tratado de entender o siempre hemos tratado de trabajar sobre ciertas funciones. Ciertas funciones que pues nos llevan de la mano para poder entender o para poder generar o para poder determinar ciertas características con ciertas funciones con. Este tipo de funciones o este tipo de características casi siempre nos llevan de la mano para poder entender o para poder asimilar qué es lo que yo requiero o hasta cierto punto hasta dónde me he referido ciertas, ciertas características que pues no logran llenarse o ciertas características que no logran funcionar a partir de que, bueno, nosotros lo veíamos hasta cierto punto. ¿Por qué ¿Por qué nosotros no pudiéramos determinar como abogados ciertas características? Bueno, pues al final del día únicamente tendríamos que ver, pues prácticamente la intoxicación, ¿no? Causada por algún medicamento, los alcaloides, drogas, incluso estupefacientes, ¿no? Como el cigarro, pueden influir en el comportamiento del ser humano y provocar, pues, que cometan a lo mejor algún delito. Muchos medicamentos generan trastornos si se toma una dosis superior a la límite. ¿Esto en qué me ayuda? ¿O esto para qué me pudiera ayudar? Bueno, pues hasta cierto punto son características que generan o son características que se tienen como parte de. Estas funciones tratan de entender o estas funciones tratan de generar hasta cierto punto qué tipo de recursos nosotros pudiéramos tener yo les decía, dentro de este papel que se juega pues prácticamente eh, eh, en nuestra parte jurídica, ¿no? Prácticamente nosotros entendemos o nosotros analizamos esta parte como una investigación criminal e incluso como parte de una formación de justicia. Eso, ¿para qué me ayuda a mí o para qué me sirve? Bueno, pues para que realmente podamos entender prácticamente cómo se genera o cómo se forma esta parte de la justicia relativa, vamos a llamarlo así. ¿Por qué? Bueno, pues porque la mayoría de las situaciones van a estar enmarcadas o son enmarcadas como parte de esta función que nosotros tenemos como abogados de entender o de formar hasta cierto punto la parte de la justicia, también es muy importante que nosotros veamos o que nosotros pudiéramos analizar hasta dónde nos va a llevar de la mano. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué quiere decir? Si bien es cierto, nosotros tratamos de entender cómo funciona un aspecto pues local, jurídicamente hablando, también tenemos que entender que la mayoría de las situaciones van a estar relacionadas a un parámetro específico con. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que la mayoría de las circunstancias van a estar relacionadas como parte de. Y esta parte relacionada te va a decir si realmente te es funcional, si realmente te sirve o si realmente pudieras tú aplicarla como parte de.
una de las características que nosotros tenemos o que nosotros logramos fomentar dentro de esta toxicología forense, también me trata de decir qué es o hasta cierto punto cómo la voy a poder aplicar dentro de. Ojo, no necesito una relación vinculante, si tú lo quieres ver así. No necesito una relación vinculante con lo poco o mucho que yo alcanzo a tener. No, pero sí necesito que tú entiendas que la mayoría de las circunstancias que se dan como parte de van a estar relacionadas a un cúmulo de justicia. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que la mayoría de las circunstancias tienen que tener o van a estar forjadas como o parte de una estructura relacionada a lo que yo pudiera tener o a lo que yo pudiera generar, siempre me va a decir hasta dónde yo voy a poder llegar con esta parte, hasta dónde yo voy a poder obtener esta parte. Y no necesariamente me va a estar a mí o me va a juzgar una parte específica. ¿Y por qué lo digo así, chicos? Bueno, pues porque muchas veces nosotros tratamos de entender o nosotros tratamos de buscar una, una relación cognitiva. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que muchas veces estas relaciones cognitivas me van a llevar a mí de la mano para la obtención de algo nuevo o para la obtención de algo que yo pudiera generar. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Ahora sí, ¿cómo puedo yo generar un recurso? ¿Cómo puedo yo entender una propia formación? Bueno, pues para eso realmente me sirve la toxicología. Que la toxicología prácticamente pudiéramos analizarla como esa relación que se da entre una persona, ¿no? Si lo quieres ver así, entre una persona y las sustancias que logra generar o las sustancias que logra consumir. Ojo, con esto que estoy diciendo, con esto nosotros podemos determinar sobre ciertas muestras biológicas qué es lo que a mí me puede ayudar o qué es lo que a mí me puede generar un recurso específico con. Este tipo de circunstancias lleva o conlleva el abuso de sustancias o la generación específica de una sustancia. No necesariamente, y hay que decirlo así, chicos, no necesariamente tengo que entender hasta dónde me va a llevar, pero sí necesitamos entender cómo vamos a poder esclarecer ciertas cosas, cómo vamos a poder generar ciertas cosas como parte de ese recurso jurídico, ¿no? Como parte de ese recurso en donde a mí me va a poder ayudar a resolver ciertas situaciones específicas, eso que me quede claro, situaciones específicas porque yo no voy a poder crear o yo no voy a poder entender hasta dónde me van a poder llevar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué quiere decir? Que únicamente me va a ayudar a la identificación precisa de agentes toxicológicos y esos agentes toxicológicos realmente necesitamos entender si son funcionales o simplemente me van a ayudar con. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, cómo afecta la salud, con la muerte de una persona, incluso con el determinante que pudiéramos generar dentro del mismo recurso o dentro de la misma parte. ¿Qué quiere decir? Que esto a mí me va a ayudar para que nosotros podamos entender hasta cierto punto cómo voy a lograr ciertas cosas, cómo es que yo voy a poder entender ciertas cosas de esta toxicología, ¿no? Forense, dentro o fuera del mismo ámbito, dentro o fuera de la misma circunstancia. Y esa circunstancia me lleva para que nosotros podamos crear o para que nosotros pudiéramos generar una formulación. Ojo aquí, no es una formulación de justicia, que nos quede bien clarito. No es una formulación de justicia, pero sí es una formulación exhaustiva de todo lo que yo voy a poder generar, de todo lo que yo voy a poder tener. Es ahí en donde nosotros como abogados tenemos que poner un poquito de aplicación de la norma para poderlo
llevar a cabo. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Ahora, esta formulación o prácticamente este entorno generalizado me tiene que decir a mí qué es lo que yo tengo como parte de, qué es lo que yo tengo como ciertas formulaciones dentro de. En cada una de estas formulaciones o en cada una de estas circunstancias, yo también tengo que entender por qué se están creando o por qué se están llevando a cabo. No necesariamente, y hay que decirlo así, chicos, no necesariamente entendemos algo. ¿A partir de qué? Bueno, pues a partir de lo que nosotros pudiéramos determinar dentro y fuera de. ¿Cómo qué? Bueno, al final del día, pues únicamente nos va a servir como una herramienta para poder generar o tratar de entender una resolución judicial. Una resolución judicial que yo voy a tratar de simplificar. ¿Por qué decimos voy a tratar de simplificar, chicos? Porque no necesariamente vamos a estar dentro de esa resolución. No necesariamente vamos a trabajar dentro de esa resolución, pero sí me es funcional todo aquello que yo tenga o va a ser funcional todo aquello que yo voy a determinar dentro de mis propios procesos legales, dentro de estas propias circunstancias. Y es por ello que la mayoría de todas estas partes, la mayoría de las circunstancias determinan un punto de partida. ¿Cuál es ese punto de partida? Bueno, qué es lo que yo tengo, hasta dónde lo voy a llevar y la parte más importante, cómo me va a ayudar a entender la parte de una evidencia. ¿Cómo es que me va a ayudar a mí a determinar una parte de la evidencia? No busco, ojo, y que quede claro, no busco la retención de una evidencia. Lo único que estoy buscando es realmente la formulación de esta evidencia. ¿A partir de qué? A partir de lo poco o mucho que yo pudiera alcanzar a tener, a partir de lo poco o mucho que yo pudiera determinar dentro y fuera de. Muchas de muchas de las características que nosotros buscamos o que nosotros tratamos de entender, también te van a decir cómo o por qué tú vas a poder entenderlo o por qué vas a poderlo llevar a cabo. Este tipo de funciones, chicos, versan sobre lo que tú tienes o mejor dicho, sobre lo que tú estás planteando. ¿Qué quiere decir? Bueno, que una vez que yo tengo esta evidencia forense, ¿no? Yo una vez que yo ya la tengo, también voy a poder determinar cuáles van a ser las características principales en las cuales vamos a poder fungir, en las cuales vamos a poder obtener una resolución de. Y este tipo de formulaciones o este tipo de características también me dicen hasta dónde yo voy a poder crear o hasta dónde yo voy a poder obtener esa parte formulativa de. No necesariamente, ojo, no necesariamente buscando o entendiendo un resultado, no, pero siempre tratando de entender que todas las características que son polifuncionales, a mí como abogado, me tienen que dar una propia resolución. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces es ahí en donde nosotros entramos, es ahí en donde nosotros pudiéramos generar o pudiéramos determinar ciertas características con ciertas formulaciones, con este tipo de circunstancias o este tipo de formulaciones también me dicen hasta dónde yo voy a poder generar un recurso propio, si tú lo quieres ver así, ¿no? Pero también me van a poder decir qué es lo que yo voy a tener como parte de una expectativa general, como parte de una resolución general. Y ese tipo de resoluciones generales buscan tratar de entender o buscan tratar de encontrar la mejor resolución para nosotros dentro de. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Hay instituciones y hay laboratorios especializados en nuestro país en la parte de la toxicología. Laboratorios como el Instituto de Ciencias Forenses, la misma Procuraduría General de la República. Estos órganos ya cuentan, ahora sí, ya cuentan con tecnología avanzada y personalizada y todo lo que tienen ellos está capacitado para poder realizar los análisis precisos que sustentan una investigación judicial. Ojo, también tienes que entender
que la mayoría de estas circunstancias van a estar relacionadas a un propio juego de trabajo. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que todas estas formulaciones de las cuales nosotros hemos venido hablando, estas instituciones juegan el papel tan importante para que ellos nos puedan decir si estamos trabajando o si estamos haciendo las cosas bien dentro de las mismas circunstancias, dentro de los mismos o dentro de las mismas formulaciones acatadas dentro de. Es necesario que nosotros entendamos cómo podemos generar hasta cierto punto un brillo específico en la justicia. ¿Por medio de qué? Bueno, pues por medio de lo que nosotros estamos haciendo, por medio de lo que nosotros estamos generando. Estas instituciones, ojo, estas instituciones no nada más te van a decir qué es lo que tú tienes, también te van a decir qué es lo que tú vas a poder determinar dentro de ciertos asuntos, dentro de ciertas circunstancias. ¿Cómo nosotros vamos a relacionar esta toxicología, pues, ¿cómo se llama? Con el derecho. Bueno, pues tienen un marco legal y una norma aplicable. ¿Qué quiere decir? Que la toxicología forense en nuestro país se rige a partir de leyes específicas que regulan la administración de justicia y el manejo de pruebas. Por ejemplo, el embalaje, todas las formulaciones estructurales que se llevan de la mano, o incluso el Código Nacional de Procedimientos Penales. Que este código cambia, chicos, prácticamente este código cambia a partir de lo que yo pudiera entender o pudiera dar a entender como parte de esta regulación con la cual nosotros hemos venido trabajando. Es muy importante que se da en el 2001, esta regulación en materia penal, el Código Nacional de Procedimientos, te dice que únicamente vas a poder generar un recurso a partir de qué, a partir de la validez de una evidencia que tú estás presentando o a partir de la validez de una generalidad. ¿Qué quiere decir? Cuando tú sospechas de ciertas circunstancias, tú vas a poder decir, bueno, yo necesito aplicar o dar dar una aplicación de norma para que esto pueda funcionar. Y entonces ellos te van a decir, ok, va, métela, pero necesitamos que tú me cuadres o que tú me trates de cuadrar cuáles van a ser tus estructuras, cuál es lo que tú estás buscando dentro de. ¿Por qué se dice así, chicos? Bueno, pues porque muchas veces hemos tratado, como abogados, hemos tratado de buscar una relación entre ciertos juicios con las cuales no hay, ¿no? Pero somos tan necios que muchas veces dejamos de lado esta propia resolución, esta formulación dentro de. Pero no necesariamente tendríamos que buscarlo, pero sí necesitamos entender que el proceso judicial para poderlo llevar a cabo nos va a instar a decir cuál es la mejor propuesta que nosotros pudiéramos tener dentro de esta normatividad para poderlo llevar a cabo o meterla dentro de. Muchos abogados, ¿qué es lo que hacen? Bueno, pues tratan de entender cuáles han sido estas resoluciones judiciales que llevan de la mano, ¿no? Que tratan de entender y para poder generar o para poder llevar de la mano. Bueno, muchas evidencias, pues, del uso de la toxicología forense nos ayuda a resolver ciertos juicios. Juicios que hasta cierto punto nos tratan de decir qué es lo que nosotros tenemos, cómo es que nosotros lo pudiéramos llevar a cabo para dar un mejor entendimiento, para poder tener una retención de y estas retenciones dentro de una resolución de todos nuestros asuntos nos va a ayudar, en teoría, y entre comillas, hay que decirlo así, nos va a ayudar para que realmente podamos entender cómo vamos a impartir la justicia en nuestro país, chicos. ¿Vale? Pues bueno, esta parte de la evidencia me busca o me dice a mí cómo es que yo voy a poder generar un recurso específico con. Y ahí es en donde nosotros entramos. Ahí es en donde nosotros decimos, bueno, pero ¿por qué tendría yo que generar esta parte si al final del día es chamba
de la parte investigadora, ¿no? De la procuraduría, del fiscal, de quien tú quieras, incluso hasta de un juez. Pues sí, pero si tú no la presentas o tú no la solicitas, en ningún momento dado nosotros vamos a poder tener un resultado favorable. Eso es por un lado. Por otro lado, ¿cómo es que nosotros tratamos de entender un recurso específico si no lo hemos explotado? Y esa es una parte muy importante, chicos, porque muchas veces uno trata de entender hasta cierto punto cómo es que va a llevar o cómo se va a llevar esta circunstancia, pero no nos hemos determinado para poderlo entender. Ojo, para que nos pueda quedar mucho, muy claro. Si yo voy a presentar una evidencia como parte de, no sé, de la toxicología forense, bueno, pues entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Sustentarla. ¿Mediante qué? Mediante un peritaje. Y lo solicito, y si no me lo puede pagar el Estado, no importa, yo lo pago. ¿Por qué? Porque eso es lo que a mí me va a dar un resultado positivo, ojo, en circunstancia de lo que yo estoy buscando. ¿Estamos de acuerdo? Únicamente en circunstancia de lo que yo estoy buscando. Y eso me tiene que quedar más que claro. Yo no puedo entender o yo no puedo generar un recurso sin tener un respaldo de, en este caso, pues sería de un sistema de peritaje, chicos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo, cómo nosotros podemos entender esta parte? Bueno, pues la mayoría de las circunstancias van a estar relacionadas como parte de, por lo regular, todos esos asuntos que nosotros llamamos de alto impacto nos tratan de decir, ok, tú como abogado dentro de este sistema judicial eres bueno, pero ¿cómo me lo vas a sustentar? ¿Cómo me lo vas a llevar a cabo? Ah, bueno, cuando nosotros sustentamos toda esta parte jurídica, toda esta parte, pues ya con una relación de, pues ya pudiéramos entender si realmente lo vamos a poder llevar a cabo o no. Es por ello que la mayoría de las circunstancias o la mayoría de los asuntos van a estar basados en qué, en la parte de la confiabilidad. ¿A partir de qué? A partir de la toma de decisiones. Una de las circunstancias más importantes que nosotros pudiéramos entender es hasta cierto punto cómo yo voy a poder entender o cómo yo voy a poder dar una fiabilidad y confiabilidad hacia ciertos menesteres dentro del sistema de justicia si yo no he podido entender hasta dónde me va a poder llevar o hasta dónde yo voy a tener este alcance. Muchas veces hemos tratado de entender como abogados cuál es o hasta dónde nos va a llevar una resolución, no sé, una resolución X, ¿no? Pero, ojo, este tipo de resoluciones con las cuales nosotros hemos estado trabajando, nosotros tendríamos que verla a partir de qué, a partir de una resolución específica con, ¿qué quiere decir? ¿Hasta dónde yo voy a poder llegar? ¿Hasta dónde lo voy a poder obtener? Y la parte más importante, hasta dónde yo voy a poder dar un convencimiento específico para que se me pueda dar la impartición de justicia. Pronta y expedita, no lo sé, pero lo único que sí sé es que yo voy a poder entender hasta cierto punto cómo es que se va a llevar de la mano este tipo de circunstancias. No necesitaríamos, ojo, no necesitaríamos otra cosa, lo único que necesitaríamos es el entendimiento específico de, pero al no tener una prueba viable, es por eso que nosotros acudimos a la parte forense, a la parte en donde cada uno de nosotros logra decir o logra estimar o desestimar ciertas circunstancias, circunstancias por medio de las cuales hemos venido trabajando desde que nosotros estudiamos derecho. ¿Por medio de qué? Bueno, pues por medio de toda una regulación específica que me está tratando de decir hasta cierto punto dónde está, dónde la llevo y si realmente a mí me va a poder ser funcional. Esa es una parte muy importante, chicos, que nos tratan o la mayoría de los juzgadores nos dicen, es que trata de entenderlo como parte de una evidencia. Ojo, yo no puedo entenderlo como parte de una evidencia si a mí no me está formulando nada. Es por eso que la justicia en nuestro país nos trata de decir hasta dónde yo voy a llegar, hasta dónde yo voy a poderlo entender, siempre y cuando a mí me dé una resolución. Ya para poder terminar, chicos, vamos a entender también que la mayoría de las circunstancias
son apelativas a partir de lo que yo estoy presentando, a partir de lo que yo estoy tratando de dar. Pero también es importante que tú entiendas que únicamente la toxicología forense en nuestro país nos ha ayudado a la administración de justicia y a la investigación criminal. Es por ello que se integra dentro de un marco legal y garantiza el uso adecuado de ciertas evidencias. Evidencias científicas, eso nos tiene que quedar claro, pero también tenemos que entender que la mayoría de los procesos judiciales ya entran como parte de, ya formulan ciertas características dentro y fuera de. Es por ello que muchas circunstancias se dan o muchas resoluciones de este tipo se dan a partir de qué? A partir de una evolución que yo logro tener, a partir de una evolución que yo logro entender dentro del sistema de peritaje, dentro de lo que yo estoy tratando de resolver. Muchas veces buscamos entender situaciones que ni siquiera, y no es que no nos competen, ni siquiera se las conocemos. Tu cliente te va a llegar y te va a decir, es que yo no tuve la culpa. Pues, ¿qué va a pasar? Pues le tienes que creer, ¿no? Pero tú no estás dentro de esa formulación, dentro de esa estructura. Es por ello que la mayoría de las circunstancias se dan dentro y fuera de. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Es por ello que el día de hoy la toxicología forense es tan importante en la resolución de ciertos juicios y de ciertos casos. ¿Por qué? Uno, porque me van a garantizar justicia. Pues digamos que sí, pero por otro lado, también quiero que tú entiendas que la mayoría de las circunstancias que apelan sobre lo que nosotros tenemos únicamente va a ser destinada a partir de qué? A partir, y hay que decirlo con todas sus palabras, a partir de ciertas formulaciones específicas que se tienen con lo que yo estoy buscando. ¿Qué quiere decir? Que posiblemente tú puedas encontrar la resolución de un asunto con la toxicología. ¿A partir de qué? Bueno, pues a partir de lo que nosotros llegamos a entender o lo que nosotros llegamos a tener como parte de. Este tipo de situaciones dentro de chicos también nos tratan de decir hasta cierto punto cómo yo voy a poder generar un recurso específico. ¿A partir de qué? Ah, bueno, pues de que yo tengo características específicas en materia penal que pueden apoyar a la institución y a la forjación de justicia. Bueno, pues sí, sí puede ser, pero también tienes que entender que la mayoría de las resoluciones el día de hoy van a estar basadas en un sistema de peritaje. Es por ello que el día de hoy la toxicología ya entra dentro de estos marcos legales para poder dar una mejor actuación judicial. ¿Vale, chicos? Pues bueno, sin más por el momento, yo me despido de ustedes. Recuerden, cualquier duda, comentario, sugerencia, regaño o reclamo, ustedes van a poder pues contactarme, ya sea por el teléfono o en plataforma, ¿vale? Pórtense muy bien, chicos. Nosotros nos vemos la próxima semana.